Bueno, buenas noches. Ya estamos con Martín Lustó en una semana muy especial donde ha pasado de todo. Desde ya, el día sábado se van a decidir varias candidaturas y una de ellas va a ser la de Cristina Fernández de Kirchner si ella decide presentarse. Y la otra pregunta es que va a ser randazo. Pero eso lo sabremos en 48 horas y además va a ser uno de los temas que con destacados observadores vamos a discutir hoy. También está el tema de la salada, que es, a mi juicio, una metáfora ancha y larga y lejana de la Argentina trucha, de la Argentina comprometida desde el punto de vista de la corrupción con las fuerzas de seguridad, con el comercio, con la industria, con la ilegalidad, con la pobreza, con la explotación de la pobreza y la complicidad judicial. De este tema vamos a hablar con el secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Bursaco. Martín, gracias por estar. Un gusto, claro. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Sí, mucho. Bastante tiempo estuve afuera, así que sí. Martín, desde que tomaste una decisión, que no te voy a preguntar porque ya la has explicado 1000 veces en distintos medios, pero que me parece que debe haber sido una decisión no fácil para vos. Así es. Desde que tomaste la decisión hasta el día de hoy, que estás aquí sentado, ¿te has arrepentido? ¿Te has entusiasmado? ¿Te has decepcionado? No, para nada. Arrepentido para nada. Es una decisión que meditamos mucho con aquellos que me acompañan, en familia, porque involucra una decisión familiar, y lo hicimos muy convencidos. Entonces, arrepentimiento para nada. Sí creo, lo veía desde afuera, creo que Argentina tiene desafíos muy importantes que cuando uno los palpa cotidianamente, uno pierde la perspectiva de la magnitud de los desafíos, pero ve qué tan graves son. ¿Sí? Pierde de la escala, pero sí de cómo impactan en la vida cotidiana. Entonces, estoy preocupado, la verdad que estoy preocupado. ¿Estás preocupado por la Argentina? ¿Por qué? Porque creo que no terminamos de ver cuál es el problema pendiente y que nos arrojamos cosas de un lado a otro de la grita sin discutir nada. Como que la política perdió el foco. Yo creo que el foco es rediscutir el Estado. Argentina tiene un Estado muy, muy grande, el más grande de su historia. Tiene 3 veces más dinero por cada uno de nosotros que hace un cuarto de siglo. 3 veces más dinero por cada uno de nosotros que hace un cuarto de siglo. Nos da 3 veces más de nada. Tiene la presión tributaria más alta del mundo. Tiene déficit fiscal y tiene 1/3 de pobreza. Entonces la pregunta es cómo eso se corrige, es decir, no podemos sacar a los compatriotas de la pobreza con este Estado y el sector privado con esta carga tributaria tampoco. Entonces eso debería llevarnos a discutir el Estado de otra manera y esa es una discusión que veo ausente, veo la discusión superficial, pero no veo la discusión de con todos los recursos que tenemos, qué es lo que estamos logrando. Ahora, para discutir el Estado, que además es una constante, cada vez que has venido acá, decía, hay que discutir políticas públicas. Tiene que haber ciertos acuerdos políticos, porque los cambios son muy profundos, los que hay que hacer en materia de Estado. No solamente son cambios profundos, sino que además, primero, el diagnóstico es complejo, o sea que nadie puede decir yo sé exactamente lo que hay que hacer. Cada vez que alguien hizo eso en Argentina terminamos muy mal. E inclusive si nos pusiéramos de acuerdo en el diagnóstico para implementar los cambios, hace falta acuerdos. Es decir, si uno dice tenemos que resolver el tema educativo, bueno, tiene muchas patas, tiene muchos intereses, hay que consensuar. El tema de la inseguridad es lo mismo, el tema de la seguridad social es lo mismo, el tema de los subsidios es lo mismo. Y en lugar de eso veo que nos arrojamos cosas de un lado a otro, que polarizamos, con lo cual esto queda oculto, echamos las culpas. No veo nada de la discusión más profunda de cómo se corrigen estas cuestiones. Yo creo que apuntabas bien a que la salada es un muy buen ejemplo de todo esto, ¿no? Porque la salada, Argentina tuvo muchas recesiones, tuvo 7 u 8 años de crisis sistémicas en el transcurso de mi vida. Emergió en esas circunstancias, se profundizó en tamaño con el 2002 y después lo que has tenido es un crecimiento desmedido a la vista de todos, que se transformó de la salada a la saladita, de la saladita a la violencia, con una escala que yo fui embajador en Estados Unidos, es tema de conversación en el Departamento de Estado, en el Departamento de Comercio, es tema de presiones por el incumplimiento con la ley de marcas y patentes, es objeto de estudio por la Unión Europea por el tamaño que tiene y está ahí a la vista de todo el mundo. Ese monumental negocio, creo que Jonathan también lo comparaba con la facturación de IRSA en los shoppings, y tiene el mismo tamaño. Ese monumental negocio además dio espacio a un Estado paralelo,
Sí, claro. En donde una vez que no rige el imperio de la ley, pasa cualquier cosa, desde trata, o de talleres clandestinos, desde drogas, violencia, etc. Pero además de eso, vos decías que es un símbolo de la Argentina, es un símbolo de el falso aumento del Estado. Es decir, si el Estado no puede controlar eso, ¿para qué tenemos un Estado que es 3 veces más grande? Y también es símbolo de otra cosa, que está más solapada, que es por qué los argentinos, particularmente los que menos tienen, están sometidos a precios de productos básicos, indumentaria, alimentos, muy superiores a los países con los que nos tenemos que comparar. Sí. Yo vivo en Washington, todo eso es mucho más barato que en Argentina. ¿Y eso por qué es? Eso es porque cuando nosotros decimos que hay que discutir el Estado, nos olvidamos que cuando alguien produce, la mitad de lo que produce alguien son impuestos. Claro. Entonces, indirectamente está compitiendo con el Estado de otro país. Entonces, yo tengo que competir elijo un producto cualquiera y voy a competir con los coreanos. Bueno, indirectamente mi Estado está compitiendo con el de los coreanos. Claro. Y si mi Estado no es bueno, no lo puedo exportar y no puedo competir con el que viene. Entonces necesito un dólar más alto. Pero cuando tenés déficit y te inundan de dólares, el dólar se va para abajo. Entonces tampoco podés competir de esa manera. Entonces, y lo otro que hay es una falta de rigurosidad en el estudio de cómo es la cadena, desde que el productor empieza a producir un alimento, desde que siembra hasta que llega al supermercado. No hay estudios rigurosos de eso, por eso es que en su momento yo propuse una ley de defensa de la competencia muy moderna, cuando el kirchnerismo salió con la ley de abastecimiento y nosotros propusimos una ley de competencia muy moderna que después me pidieron, mejor dicho, Mario Negri, Carrió no me pidió permiso, pero Mario Negri me pidió permiso para representarla y es la que se está tratando en el Congreso. Ahora, vos has citado la salada y, bueno, en el día de hoy ha aparecido este personaje Castillo en un locro de 3.000 personas que se juntaron para recaudar dinero para tu campaña. ¿Qué tenés para decir de esto? Primero, un par de aclaraciones. No, eso no fue un locro de recaudación de fondos para una campaña. Eso es un locro muy tradicional que hace el radicalismo, al cual una semana después de que yo llegué me invitaron a ser el orador. Digo esto y creo que los números son muy claros. 3.000 personas que pagaron 300 pesos el cubierto. Descontale el costo del locro, las empanadas, el vino, el postre, y te vas a dar cuenta que eso no puede ser un evento de recaudación de fondos para una campaña. ¿Sí? Ahí invitó el radicalismo a 3.000 personas que pagaron una entrada para comer en conjunto con otros radicales, etc. Me enteré esta mañana, mientras daba una charla en la UCA para alumnos de la Escuela de Gobierno, que había estado Castillo, al cual yo no conozco, nunca vi y apareció. Es evidente del video que se subió que Castillo ni siquiera estaba en una mesa importante, porque el video que subió él o no sé quién subió... está filmado, lo que yo digo, en una pantalla, que es decir, que ni siquiera estaba cerca de donde a mí me tocaba hablar del podio. Ahora, a mí me parece que está empezando la campaña, y entiendo los temas de campaña, me parece que es problemático sesgar las noticias, hacer campaña falsa, porque las preguntas más importantes que hay que hacernos acá es ¿qué hacían los intendentes? ¿Qué hacía el gobernador? ¿Qué hacía la policía? Seguro, claro. ¿Qué hacían los jueces? ¿Por qué digo esto? Porque si no, empieza la campaña y hay intereses, y parece, porque también salió una foto de Carrió con Stolbizer, con Antequera, es el socio. Van a terminar siendo ustedes los culpables. Claro, digo, resulta que Carrió, Stolbizer y yo somos los que prohijamos a este tipo de personajes, en lugar de los que realmente tienen connivencia, lo han protegido, tienen negocios compartidos. Carrió inclusive fue más allá, señaló al ex ministro de Hacienda de la ciudad, a Grindetti, que es el intendente de Lanús. Entonces, la verdad que creo que hay que tener calma y esperemos que todas las cosas salgan a la luz, y entonces, cuando supuren las heridas de todos lados, nos daremos cuenta de qué tan lastimada está la sociedad argentina. Martín, ¿cómo es competir contra Elisa Carrió en la Ciudad de Buenos Aires? A mí ya me ha tocado competir con Elisa Carrió en una primaria. Esta vez, lamentablemente, decidieron otra cosa. Pero ¿ustedes tenían buena relación? ¿O no? Carrió es una voz muy potente de la sociedad argentina. Creo que fue una opositora muy activa y muy eficaz, aún sin tener partido, sin tener el volumen que tienen otros partidos, ¿no? Pero también es cierto que para poder ser eficaz comete muchos excesos. Dice cosas que no son correctas. Ha acusado a Cobos de financiarse con la efedrina, a Wiener de ser narcotraficante, dice que el primo del presidente es un delincuente. Entonces,
Es una voz muy potente que marca ciertas cosas y se excede. Yo inclusive que a veces, creo que ella a veces le hace el juego a aquellos que después termina denunciando. Ella habla mucho de los jueces federales, pero cada vez que ella hace una denuncia sin fundamento, lo que le da es material extorsivo a esos jueces. ¿Vos crees que ella hace denuncias sin fundamento? Un montón. Lo que hay que hacer es, hace algunas denuncias que están bien y hace un montón que están mal. Sí. Y sí, pero bueno, esa es la naturaleza de ella, no está mal. ¿Cuál es tu votante en la capital federal? Evolución ciudadana. ¿Evolución hacia dónde? ¿Hacia qué votante querés representar? Yo creo que nosotros representamos un espacio como lo hemos representado en UNEN y lo hemos representado en ECO. UNEN, yo sé. ¿Viste? Parece la prehistoria. Parece la prehistoria. Y en realidad Carrió, por ejemplo, está renovando por UNEN. Fernando Sánchez está renovando la banca que tenía en UNEN. Gustavo Vera, que lo llevó Carrió en la lista de legisladores, está renovando la banca de UNEN. Entonces, parece prehistoria, pero ocurrió hace 4 años. Sí. Yo creo que hay un electorado que claramente no le gusta ni el fondo ni las formas del kirchnerismo, y nunca le gustó, pero que también siente que el PRO tiene prioridades que se dan de bruces con mejorar la calidad de vida definitivamente, con cuidar todo lo que... Felipe González dice que la política es el arte de administrar el espacio compartido. El espacio compartido en un estado, perdón, en una ciudad o en un país, es todo. Es el espacio público, es la seguridad, es la educación pública, es la salud pública, es la manera en que interactuamos entre nosotros, es cómo utilizamos los recursos del Estado, es cómo hacemos para que la ciudad sea más igualitaria. Yo creo que hay un porcentaje muy importante de los votantes que les preocupa eso, que no son manipulables con grieta, con polarizaciones, con tapar las cosas, que quieren ver reflexión y quieren ver propuestas. ¿Querés recuperar al votante radical? Porque el radicalismo tenía realmente siempre en la Ciudad de Buenos Aires votos, una cantidad de votos muy importante que se los llevó Macri. ¿Vos querés recuperar para el radicalismo esos votos? Yo creo que la discusión va más allá. Yo creo que esta ciudad tiene un ADN socialdemócrata. Por eso digo, no sé si el votante es radical, por ahí tienen razón. Yo sigo creyendo en las ideologías, creo que las ideologías son la manera en que uno interpreta el mundo, en la manera en que uno interpela aquellas cuestiones nuevas y que determinan las prioridades con las que uno aborda las cosas que hay que hacer. Pero no sé si los partidos tienen el mismo significado. La verdad que a un chico que tiene 30 años, preguntarle si es radical o peronista, no sé cuánto sentido tiene. Sí creo que esta es una ciudad que es una ciudad que se preocupa por el otro, que tiene un nivel educativo alto, que ha perdido en términos del tejido social y la integración, que como es una urbe global se mira afuera y se mira desde afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Es un votante muy sofisticado, al cual creo que las manipulaciones de vuelta le hacen poca mella. Vos también tomaste una decisión. Sé que tenías una cercanía política con Margarita Stolbizer. Alguna vez dijiste que te gustaría votarla. La voté, de hecho. ¿La votaste? Sí. Ah, la votaste. Sí, yo voté a Ernesto Sanz en la primaria, porque yo creo en las primarias y el espacio que tenía primarias era Cambiemos. Voté a Margarita Stolbizer en las generales y voté al presidente en el balotaje. Y sin embargo ahora la posibilidad de ir en un acuerdo con Stolbizer-Massa, dijiste que no. ¿Por qué? Porque así como tengo afinidad con Margarita y entiendo que Margarita después de la última elección está buscando cómo representar yo creo que Margarita tiene ganas de salir de lo testimonial y ver cómo se pueden transformar las cosas, y entonces hizo una alianza en la provincia de Buenos Aires que se llama Un País, pero nosotros sentimos que el espacio que nosotros hemos representado en 2013, 2015 y ahora es distinto del de Sergio Massa. Y lo digo con respeto, acá creo que afirmar las identidades no es ir en contra del otro. Respeto lo que hacen. Yo creo que el ejemplo de ellos dos juntos es una manera de abordar la grieta, porque ellos vienen de trayectorias diferentes, pero el Frente Renovador es un fenómeno primordialmente de la provincia de Buenos Aires, más filoperonista, y nosotros estamos en la ciudad de Buenos Aires y diría, tenemos una aproximación distinta, socialdemócrata, radical, socialista, que son los partidos que componen ECO, iba a decir, Evolución. Bueno, quería que vieras un tramo muy cortito de lo que decía la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, porque tiene que ver con esto que vos decís de la falta de discusión de temas en serio en la Argentina. Vamos a escucharla. No confundamos a nadie.
no desunamos, unamos, porque lo que necesitamos es ponerle un límite a este gobierno en las próximas elecciones para que pare el ajuste. Y las próximas elecciones, mis queridos compatriotas, son parlamentarias. Bueno, no de insultos, pero da la sensación de que la política argentina descansa más en la descalificación del otro que en las propuestas, que en las ideas o la discusión de algunos de los temas que hemos planteado hoy. Bueno, parece un giro importante en los discursos de la expresidenta. ¿Vos le creés? No creo que hay un montón de marketing por todos lados, por todos lados, no solamente en el, ¿cómo se llama ahora? Unión Ciudadana. Porque es cierto que hay un montón de gente que está padeciendo, y ella mostró un montón de gente que está padeciendo lo que ocurre actualmente, pero también debería haber subido a todos los que son responsables de eso, ¿no? No veo a Moreno, Aníbal Fernández, Vudú, Devido, Jaime. No veo estaban ninguno. En la platea, eso sí. Sí, pero no estaban mostrados. Y después esto de unamos, digo, si ha sido un gobierno que ha tensionado permanentemente de principio a fin. Entonces me parece que después se discute si el marketing algunos vi a Federico Penedo que dijo que copiaron la estética del PRO, pero la verdad que es una discusión irrelevante. Sí, sí, todo y además es un reconocimiento de los dos lados que usan un enorme caudal de dinero, recursos para pensar la estética. Sí. Bueno, ¿cómo quedó tu relación con Mauricio Macri? Tengo una buena relación y he hablado varias veces después de que he renunciado. En aquellas cosas que pueda aportar lo voy a hacer, lo cual no quiere decir siempre pensar lo mismo. Yo digo lo que pienso, lo he dicho siempre. Creo que al presidente le tocó una herencia extremadamente complicada, y que hay que colaborar. Insisto, colaborar no es decir todo que sí todo el tiempo, es aportar diagnóstico, es aportar capacidad de gestión, es aportar desde la diferencia, constructivamente. Pero creo que al presidente le ha tocado una tarea extremadamente difícil. ¿Te sentís en la oposición definitivamente? Mira, a mí era... me parece que estas antinomias son un poco artificiales. ¿Qué quiero decir con esto? A mí en lo personal me da lo mismo el vehículo. Es decir, yo voy a decir las mismas cosas, voy a debatir las mismas cuestiones, voy a representar los mismos principios y las mismas prioridades que representamos ya 2 veces antes. A mí me parecía más interesante para la Argentina, que así como antes decíamos, UNEN ya desapareció, ¿cómo puede ser? Que le demos un poco de institucionalidad a los espacios políticos. Y eso para mí era que Cambiemos se terminara de fortalecer. No quiere decir que todos pensemos igual en Cambiemos. Yo no soy del PRO. Me ofrecieron ir de candidato del PRO varias veces, siempre dije que no soy del PRO. Pero me parecía que Cambiemos, con una primaria, podía fortalecer desde las propias diferencias un espacio que debería apuntar a que en la Argentina recuperemos un bipartidismo que sea más centrípeto, que tiende hacia el centro, que si Cambiemos es potente y puede demostrar que gana, entonces el peronismo se verá obligado a transformarse, inclusive en aquellos que no tienen ganas dentro del peronismo, de ser un peronismo republicano. ¿Y por qué querés que no te dieran esa oportunidad? Hay que preguntarle a Rodríguez Larreta. Yo creo que hay algunos que anteponen sus intereses personales a estas cuestiones. La expresidenta tenía razón en algo, estas elecciones son legislativas. Acá no se elige presidente ni se elige jefe de gobierno. En mi opinión, a nivel nacional estamos votando en la lista de diputados y senadores de las distintas jurisdicciones cómo ayudamos al gobierno nacional, otra vez, que no quiere decir pensar siempre, pero cómo ayudamos. En la Ciudad de Buenos Aires hace 10 años que tenemos la misma administración. Es cómo auditamos y cómo podemos debatir una ciudad mejor. Martín Lustó, gracias por haber estado aquí en el programa. ¿Se presenta Cristina Fernández de Kirchner o no? Es uno de los temas que vamos a discutir con Gustavo López, con Gloria López Lecube y Rubén Rabanal.